Pues la pregunta de Podemos, relativa a medidas para paliar la grave situación de sobrecarga de trabajo en determinados juzgados de Andalucía. Tiene la palabra la señora Gutiérrez. Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, ¿tiene prevista la consejería alguna medida para paliar la grave situación de sobrecarga de trabajo que atraviesan principalmente los juzgados de lo mercantil, de las cláusulas suelo, de lo penal, de lo social de primera instancia y la jurisdicción mixta de los partidos judiciales de los pueblos en Andalucía? Gracias. Gracias, señora Gutiérrez. Tiene la palabra la señora consejera. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, sabe bien que la sobrecarga de los órganos judiciales de Andalucía es la conjunción fundamentalmente de dos elementos. Un muy elevado porcentaje de litigiosidad, somos el segundo más alto del país, y a la par la necesidad de contar con más juzgados y con más jueces, que es algo que hemos venido planteando a lo largo de este tiempo por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, en este caso por parte de la Consejería de Justicia e Interior. No solo lo manifestamos nosotros, lo manifiesta también el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su memoria, y reclamamos al Gobierno anterior más jueces y más juzgados, y también vamos a reclamar a este Gobierno más jueces y más juzgados, porque los necesitamos. Y hay que decir que este año vamos a contar con 18 nuevos órganos judiciales. Ahí hay 6 mixtos, 2 sociales, un mercantil, es decir, van a servir para paliar en cierta medida en algunos lugares donde se han creado, sin lugar a dudas. ¿Que necesitamos más juzgados? También. Pregunta usted también por el tema de juzgados de cláusula suelo, pero sabe que van aparte, digámoslo así, porque hay un sistema específico y especial que lo determina no nosotros, sino lo determina el Consejo General del Poder Judicial. Y nosotros hemos hecho justo lo que los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial nos han obligado, y en este sentido hemos hecho un esfuerzo importante con 46 refuerzos que tienen los juzgados de cláusula suelo. Pero nosotros hemos tomado otras medidas que sí competen a la Consejería y que vienen en cierta medida a paliar los efectos que tiene la alta litigiosidad y la ausencia de más jueces y más juzgados en nuestra comunidad. Lo hemos hecho a través de 3 planes de refuerzo de personal que hemos aprobado, que han contribuido a aligerar la carga de trabajo y a mejorar el servicio que se presta. En 2016 contábamos con 136 refuerzos. En estos momentos tenemos 244, 198 más los 46 de cláusula suelo. Es decir, en estos 2 años el número se ha incrementado en un 76%. Han ido 58 a la jurisdicción mixta, 36 están en Fiscalía. Tenemos 14 en juzgados de lo mercantil, tenemos 10 en juzgados de primera instancia, 13 en los juzgados de lo social, y en esta medida nosotros sabemos que esto es una medida paliativa, no una medida curativa. La medida curativa es que tengamos más juzgados y que vengan más jueces y que vaya aprobando el Gobierno de España, que no lo ha hecho en los últimos años, porque en todos los años de gobierno del Partido Popular, donde únicamente se han creado juzgados, ha sido precisamente los que han entrado en carga este año. Los demás no había ni un solo juzgado que se creara. Por eso antes, cuando me decía portavoz del Grupo Popular el tema del presupuesto de justicia de la Junta de Andalucía, yo no se lo he querido decir, pero me estaba acordando del presupuesto de justicia del Gobierno de España en estos últimos 7 años, con esta realidad que ha hecho pues que tengamos hoy una situación de dificultad en juzgados de lo mercantil y de lo social, que es insoportable, porque se ven afectadas las personas que tienen que tener los juicios en un tiempo razonable y no pueden hacerlo, no porque los profesionales no quieran, no porque los jueces, sino simplemente porque necesitamos más jueces y necesitamos más juzgados. En ese sentido, también hemos anunciado, y ya lo sabe, que vamos a mantener septiembre y octubre la ampliación de la plantilla de guardia en 15 juzgados costeros, en los mismos términos que lo hemos realizado en julio y en agosto, y estamos en un trabajo constante para paliar la situación que tenemos.
pero vamos a plantearle, con la misma lealtad que lo hicimos al Gobierno anterior, al Gobierno actual, la necesidad de Andalucía, y vamos a mostrarle los datos de Andalucía, que es insoportable la situación que tenemos de litigiosidad y de falta de juzgados, porque al final se ven perjudicados las ciudadanas y los ciudadanos. Los jueces no dan abasto, los letrados tampoco, los funcionarios tampoco, y por más esfuerzos que realizan no consiguen los resultados necesarios porque la litigiosidad pasa por lo alto. Muchas gracias. Tiene de nuevo la palabra la señora Gutiérrez. Gracias, señora presidenta. Evidentemente, señora consejera, el diagnóstico lo compartimos y lo sabe. Precisamente por eso yo enuncio la pregunta como medidas para paliar, porque sé que no, en ningún caso, solo depende del Gobierno de Andalucía la curación, pongámoslo así. Lo que sí me gustaría a mí trasladarle, sería posible, por ejemplo, igual que hemos hecho en la consejería, o se ha hecho en la consejería ese estudio, ¿no?, ese plan de infraestructuras judiciales, y aun teniendo la memoria del TCJA, que yo creo que son datos absolutamente contrastados y fiables, pero a lo mejor por parte del Gobierno andaluz, por parte de la consejería, tener unos datos, o sea, un análisis, un estudio y un análisis de cuál es la situación actual de nuestros juzgados en cuanto a plantilla, en cuanto a la sobrecarga que tienen algunos y otros, que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión aquí en la comisión, ¿no? Sabemos que hay juzgados que están saturados y que hay otros juzgados en los que los compañeros o compañeras no tienen esa sobrecarga, ¿no?, y están más liberados. Sobre todo porque además, un poco en la línea de lo que se ha ido hablando hoy a lo largo de la comisión y que hemos recalcado varias veces, ¿no?, como uno de los objetivos del Gobierno andaluz, la nueva implantación de la oficina judicial y fiscal, pues sería muy interesante que esta nueva oficina judicial y fiscal partiera de unos datos o de una pendencia en los juzgados y tribunales normales o normalizados. Y quiero decir con esto que, guiándonos, por ejemplo, por los módulos, ¿no?, o lo que llamaban antiguamente los módulos del Consejo General del Poder Judicial, aquellos juzgados que superen en un 50% esos módulos que venía estableciendo el Consejo General del Poder Judicial, que sabemos que tienen una real tendencia y un real colapso, pues plantear ese estudio y ese análisis de cara a tener datos más certeros también para trasladarles al Gobierno central en aras de que nos pongan estos juzgados y tribunales que necesitamos, y porque además, pues no sé, se me ocurre, se lo dejo aquí como propuesta, como siempre hago, por ejemplo, el tema de los refuerzos, no solo los que usted ha puesto de manifiesto ahora mismo, sino esos que se hicieron en su día, que fueron prolongaciones de jornada, ¿no?, de manera efectivamente voluntaria e incentivada, pero también sería otra manera de incentivar el hecho de, sobre todo por paliar un poco la sobrecarga de determinados juzgados que vemos que están realmente saturados y que, aunque celebremos la creación de estos 18 juzgados, como usted acaba de poner de manifiesto, sabemos que van a ser insuficientes. Dejarle ahí unos apuntes por parte de mi grupo parlamentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Ay, perdón, estoy deprisa. Tiene la palabra la señora consejera. Rápidamente, señora presidenta. Es verdad, estamos de acuerdo en el diagnóstico y tenemos, en cuanto a los datos que plantea, es verdad que tanto por parte de consejería en relación a nuestros funcionarios, a nuestros planes, a los refuerzos y el Tribunal Superior de Justicia, con toda la parte, digamos, judicial, tenemos datos que fueron en los que nos basamos a la hora de hacer la petición de creación de juzgados, que hemos creado 18 y que nos costó mucho trabajo arrancárselo al Gobierno de España, pero que habíamos pedido muchos más. Y además, fuera de esos 18 se quedaron los mercantiles que habíamos pedido. El mercantil de Granada se quedó fuera, se quedaron juzgados de lo social. Es decir, que nuestra petición iba mucho más allá. Los juzgados los tiene que crear el Gobierno de España porque es su competencia, y en aquel momento solamente pudo ser 18 porque no nos dio más el Gobierno de España, no porque no hubiéramos solicitado. Y la solicitud se hizo fundamentalmente viendo los datos de pendencia, viendo los datos de realidad concreta, una radiografía de cada uno de los juzgados y viendo dónde realmente hacían falta la creación de nuevos juzgados y para qué, ¿no?
Vamos a hacer ese trabajo que usted dice de sumar todos los datos que tenemos, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que, como sabe, las peticiones que hicimos las hicimos de mutuo acuerdo, y ahí vamos a seguir trabajando y pondremos encima de la mesa esa realidad concreta de Andalucía para ver el Gobierno de España, si determina la creación de nuevos juzgados, cuántos juzgados podemos crear, que eso, aunque se dice así, deprisa y corriendo, ha sido un gran esfuerzo. Primero, de exigencia hacia el Gobierno de España, pero segundo también un esfuerzo económico por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía de crear 18 juzgados nuevos que hay que dotarlos de recursos humanos y de recursos materiales. Y junto a los planes de refuerzo que hemos llevado a cabo, también estamos realizando planes extraordinarios de servicio. Y en ese sentido hay en Ayamonte, hay en Cádiz, hay en Córdoba, así que tenemos varios planes que yo no he citado antes, he citado solo los refuerzos, pero también tenemos los planes de servicio extraordinario. Y en ese contexto vamos a seguir haciendo esfuerzos, pero al final la solución es la que es, y yo recojo la propuesta que hacía, porque sí que lo tenemos nosotros, pero para que conjuguemos todo y se pueda ver una radiografía exacta.